Buenas, bienvenido o bienvenida un día más al Templo Planetario. Existe algo nuevo. Y por nuevo me refiero a algo que todavía no ha sido descubierto, ni expresado, ni manifestado. Y quiero introduciros o daros, en cierto sentido, una nueva perspectiva, una dimensión de la realidad, una dimensión, podríamos decir, más mística, menos tangible y física, en la que acontece algo maravilloso y milagroso. Es esta dimensión en la que nuestros espíritus han podido imaginar, han podido construir, crear, diseñar este cuerpo, esta realidad, esta vida, esta voz, estos oídos con los que puedes escuchar. Estoy hablando de una realidad dimensional en la que está siempre presente, es omnisciente, omnipresente, y en la cual tenemos ciertos destellos de su infinitud cuando soñamos, o ciertos destellos de su infinitud cuando quedamos asombrados por un paisaje o por una emoción muy intensa en nuestro cuerpo, sea positiva o negativa, que realmente descoloca y descompone nuestras nociones de lo que había sido nuestra vida o de lo que habíamos sido nosotros. Hablo de esta realidad intangible e insustancial. Y la traigo a la luz porque me resulta importante para este tiempo en el que estamos viviendo tener un acceso y un contacto con esa esencia que fundamentalmente estamos hablando aquí de el principio femenino de la creación. Y es una dimensión, como estoy diciendo todo el rato, que se conforma de este infinito potencial que esencialmente sí que es una dimensión o un espacio dimensional muy amplio, muy infinito, pero existe también una porción de este espacio que habita en nuestros cuerpos, que habita en nuestras mentes, y esta es nuestra conciencia pura. Esta conciencia pura es lo que podríamos llamar nuestro ser y nuestro estado del ser, que no está limitado ni condicionado por el cuerpo, ni por la memoria, ni por la historia, ni por la materia, ni por la no materia. Es decir, estamos hablando de un estado, una cualidad de la conciencia que es libre, que está inadulterada por las formas y las formaciones del mundo. Y cuando entramos en contacto con esta realidad, con esta profundidad del alma, nos vemos en cierto sentido obligados casi o con el deber de rendirnos a esta fuerza, porque entendemos que esencialmente toda la creatividad brota de esta dimensión, de esta profundidad infinita. Y esta presencia que podemos alcanzar cuando entramos en contacto y en coherencia con esta presencia se escapa de nuestra concepción y por eso nos aterra tanto y por eso existe siempre un recelo y muchas veces incluso cuando se generan y se crean prácticas y tradiciones espirituales, muchas de ellas giran en torno a generar espacios seguros para la mente y seguros para el cuerpo dentro de un contexto espiritual. Y esto simplemente crea bloqueos y crea obstrucciones para el verdadero flujo del espíritu, para la verdadera fuerza, la verdadera Shakti, la verdadera esencia vital que pueda florecer y fluir de las formas más innovadoras, más caóticas en parte y más, podríamos decir también, inesperadas y espontáneas, porque al fin y al cabo es lo que en el fondo estamos buscando, y más en un mundo donde todo se va repitiendo y todo va siendo una copia de la misma copia, de la misma copia. Y todos están básicamente regurgitando las mismas informaciones. Es decir, ¿qué hay más allá de todo eso? ¿Qué hay más allá de toda esa telaraña, de toda esa masa energética, de todo ese gran egregor en el que muchos entramos y obviamente somos influenciados y casi arrollados inconscientemente por estas fuerzas, por estos pensamientos colectivos? Y es normal porque tienen muchísima fuerza, pero cuando entramos en este espacio de pura neutralidad y de conciencia pura, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que permanece de todo eso? ¿Y qué somos nosotros en el contexto más grande, más cósmico? Es decir, ¿qué es nuestra existencia? ¿Y de qué forma parte esta existencia? Hay muchos, digamos, sistemas que nos permiten acercarnos o tener una idea
teórica y no tan teórica, de en qué consiste nuestra realidad y cómo está estructurada nuestra realidad, digamos, más allá de la física material, hacia una realidad multidimensional, teniendo en cuenta nuestros cuerpos mentales y nuestros cuerpos emocionales y espirituales son formas también en un campo unificado mucho más grande, en un espectro electromagnético del que nuestros sentidos físicos no pueden percibir, pero que sin embargo podemos tener una experiencia vívida y directa. Podemos tener una gnosis, un conocimiento directo e íntimo con estas realidades extrasensoriales. Y gracias a estos sistemas podemos entender nuestra naturaleza multidimensional y podemos, digamos, fundar un contexto y una vía hacia un autoconocimiento que va más allá de nuestra materia, va más allá de nuestros sentidos, pero que no los disminuye, sino que al contrario, los pone, digamos, en su espacio, en su contexto correcto y original y orgánico, y así nos permite poder ordenar y organizar nuestros impulsos y nuestras necesidades en sus, digamos, correspondientes dimensiones del ser, porque hay aflicciones de la mente que deben ser curadas con el cuerpo, porque empezaron en el cuerpo, y hay aflicciones del cuerpo que deben ser curadas con el espíritu, porque empezaron en el espíritu. Es muy, muy, muy reducido el ejemplo que he dado, pero es para que se pueda entender más esta dimensión tan amplia que todos los sanadores energéticos, podríamos decir, y todos los maestros han entendido y han seguido y han aplicado estas bases, estos conocimientos de la multidimensionalidad, de la existencia del ser humano y de toda la realidad para entender y ver de dónde vienen las causas de estas cosas, ¿no? Para entender los hilos que mueve el destino y por qué pasan estas cosas. Así es como los profetas podían, en cierto sentido, tener un conocimiento de aquello que estaba por ocurrir, porque estaban viendo lo que estaba pasando ahora y qué consecuencias en cierto sentido iba a traer y porque estaban conectándose con este campo, con esta dimensión de la existencia que simplemente todo era posible. Es la máxima, digamos, y más absoluta realidad del potencial para la creación y la generación de mundos. Así que bueno, de momento quería traer este anclaje porque si bien podemos entrar en marcos muy teóricos respecto a estas cosas, es decir, entender nuestros chakras, nuestros cuerpos dimensionales, y no quito que sea importante y que parte de mi trabajo sea en traer esto a la conciencia siempre mediante esta perspectiva, también me gusta traer este tipo de contenidos y de videos porque siento que descontextualizar en cierto sentido o no poner ni etiquetar todas estas cosas en un sistema específico ayuda mucho a el alma y a estos procesos, digamos, más elevados a no estancarse, porque muchas veces queremos ponerlo todo y basarlo todo en nuestra lógica y hacerlo todo un proceso muy cognitivo, y muchas veces no es posible y no es necesario, sino hay que darle espacio y equilibrio a todas estas dimensiones de nuestro ser para que pueda haber una homeostasis, para que pueda haber un equilibrio y una armonía total con todos nuestros cuerpos. Así que bueno, pronto voy a estar trayendo un vídeo muy interesante sobre los niveles de percepción y los modos de percepción, que van a también poner un poco más en contexto esto, pero obviamente también quiero traer este tipo de conocimientos en cierto sentido, no para explicar ni para, otra vez, eh, hacer este marco teórico, sino más bien para tener este sentido interno de navegabilidad pura, auténtica y original que no nace ni depende de fuentes externas, sino que se apoya, digamos, en sí misma. Es esta fuerza autosostenida de uno mismo que simplemente sabe, conoce y reconoce la multidimensionalidad de la existencia y no necesita formarse o no necesita entender estos conceptos o estudiar esos conceptos más intelectuales y cognitivos para entender y anclar y encarnar esta propia fuerza del espíritu. Así que eso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Comenta qué te ha parecido y qué opinas. Y si tienes alguna duda, estaré encantado de responderla aquí o incluso hacer un vídeo si me llama la atención. Y eso, dale me gusta, suscríbete si no lo estás y nos vemos en la próxima. Adiós.